Por las muchas promesas de Dios por todas las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, por el cumplimiento en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, de las promesas de Cristo de perpetuar sus obras desde la diestra de Dios mientras Él esté en el cielo, por los hombres y movimientos grandes de la edad de la Iglesia, por el hecho de que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, Hebreos 13:8, y que Él siempre sanaba a todos, sanaba a cada uno de ellos, y cuantos le tocaron quedaron sanos. Por el hecho de que miles y miles de personas, sufriendo de toda clase de enfermedad y dolencia e imperfección física, han sido sanadas por la gracia del Señor en nuestras campañas. ¿Por qué no reciben algunos la sanidad? Puesto que es tan claramente revelado por todas partes de las Escrituras que el Padre Celestial desea nuestra sanidad, ¿por qué en nuestros días hay algunos que buscan la sanidad y no la reciben? Esta pregunta está en la mente de muchos investigadores sinceros. Hay varias respuestas a esta pregunta, las cuales mencionaremos brevemente. 1. Ignorancia en cuanto al poder sanador del Evangelio. Tenemos que conocer la promesa de Dios antes de tratar de ejercitar fe por el cumplimiento de la promesa. La incredulidad de los que nos rodean a veces impide en algunos casos. Este es el punto número 2. Marcos 6, 5 y 6 puede leerse como referencia. Número 3. El quebrantamiento de las leyes naturales. Número 4. Incredulidad de parte del anciano o del ministro que ora por los enfermos. Santiago 5, 15 y 17 se refieren a eso. Número 5. La aflicción a veces es la obra de un espíritu maligno que tiene que ser echado fuera. Léase Mateo 9, 32, 33 y Marcos 9, 25 al 27. 6. Algunos miran hacia la iniquidad en sus corazones. Léase Salmos 66, 18 y Proverbios 28, 13. Número 7. En este periodo de la odisea de la Iglesia, la tibieza es uno de los grandes impedimentos de la sanidad. Léase Apocalipsis 3, 15 al 16. Número 8. Un espíritu no perdonador. Léase Marcos 6, 15. 9. Males por arreglar. Léase San Mateo 5, 23, 24. Número 10. Algunos no tienen propósito fijo ni diligencia en buscar a Dios por la sanidad. En el tal caso nunca se manifiesta una fe persistente. Léase San Lucas 18, 1 al 8 y Hebreos 11, 6. 11. Muchos procuran limitar a Dios a hacer milagros y por lo mismo no reciben sanidad. 12. Algunos se ponen débiles en la fe mirando a sus síntomas o haciendo caso y continuamente confesando lo que sienten. Véase Romanos 4, 18 al 21. 13. Otros no reciben la sanidad por cuanto no actúan sobre su fe. Léase Santiago 2, 14, 17, 18, 20, 22 y 26. 14. Otros, cuando son probados, echan fuera su confianza. No ven que, como en el caso de Abraham, por la prueba su fe debería ser perfeccionada, no destruida. Hebreos 10:35. Número 15. Algunos no reciben al Espíritu Santo, el cual ha sido enviado para impartirnos las bendiciones de la redención. Léase Romanos 8:11 y Gálatas 3:5. 16. Otros sustituyen su creencia en la doctrina de la sanidad divina por la fe personal para ser sanados. 17. Algunos no reciben las promesas escritas de Dios como su palabra directa a ellos. Léase Salmo 105, 6 al 9 y Jeremías 1, 12. Segunda de Corintios 1, 20. 18. Algunos no creerán que su oración por la sanidad ha sido oída hasta que hayan experimentado y visto la respuesta. Marcos 11, 24 y Primera de Juan 5, 14 y 15. 19. Muchos impiden a Dios, basando su fe sobre su mejoría después de la oración, más bien
que sobre sus promesas. 20. La parte de la sanidad del Evangelio es impedida y muchas veces hecha sin ningún efecto por las tradiciones de los hombres. Léase Marcos 7:13. 7 tradiciones. Los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Mateo 15:2. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Marcos 7:5. Jesús les respondió: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Mateo 15:3. ¿Por qué, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres? Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Note los resultados: invalidando así la palabra de Dios con vuestra tradición. Marcos 7, 8, 9 y 13. ¿Qué es tradición? Webster define a tradición como el acto oral de que costumbres, prácticas y opiniones pasan de una generación a la otra. En vez de la verdad ser dada en la tradición de ancianos, tenemos las ideas, opiniones y teorías de hombres, algunas de las cuales han sido dadas sinceramente, reverentemente y a conciencia, siendo sin embargo que no son bíblicas. Es posible que un hombre yerre sinceramente y honradamente, sin saber la verdad. Pero ese mismo sincero y honrado hombre acepte la verdad cuando le es presentada. ¿Qué perjuicio tiene la tradición? Las tradiciones, recibidas por las doctrinas y mandamientos de hombres, han causado que muchos se expongan a perder su liberación comprada en el Calvario, así siendo víctimas del dolor, enfermedad y deshabilidad física impuestas por Satanás. Pero cuando somos iluminados debidamente con la verdad de la palabra de Dios, la verdad nos hará libres. Muchos y varios conceptos que no son bíblicos son sostenidos por personas que no han notado cuidadosamente la expresión "así dicen las Escrituras", algunas de los cuales deseamos exponer en este mensaje. Estando bien consciente del hecho de que un gran por ciento de aquellos que sostienen esos conceptos tradicionales que no son bíblicos, así como opiniones respecto a la sanidad divina del cuerpo, son completamente sinceros y cabales en sus corazones. Estoy cierto de que casi todo aquel que hojea las páginas de este mensaje con un corazón abierto y ávido de conocer la verdad perfecta acerca de la misericordia que hay en la divina sanidad física, tendrá, cuando haya terminado de leer, una fe sólida, capaz de mover los montes y maravillarse en extremo por la simplicidad y veracidad de esta gran, aunque descuidada realidad de la liberación física. Ahora vamos a anotar algunas de las tradiciones de los ancianos que no son bíblicas. Primero, que Dios es el autor de las enfermedades y desea que algunos de sus adoradores estén enfermos. La Biblia nunca refiere a Dios como el dador de enfermedades, mas sí como el sanador. Dios nunca se identifica con el Señor que te hiere con las enfermedades, pero antes bien, por su nombre y por su pacto redentor, Jehová Rafa, se revela como "Yo soy Jehová, tu sanador", Éxodo 15:26. En cuanto al ministerio de Jesús, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, Hechos 10:38. Si Dios quería que algunos de estos sufrieran, entonces Jesús y los apóstoles, al sanarles, se habrían opuesto al plan del Padre. Al leer las siguientes escrituras, verá la falsedad de esta tradición de los ancianos. He aquí a Jesús, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hebreos 10:9. Y Jesús dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38.
Si las enfermedades son dadas por Dios y están en la voluntad de Dios para algunos de sus seguidores, somos obligados a concluir que nadie así destinado debe buscar ayuda medicinal para mejorar sus males, pues al aliviarse estaría oponiéndose a la voluntad de Dios en su vida. Aún más, si la enfermedad es la voluntad de Dios para nosotros, y si Dios es responsable por nuestras enfermedades, entonces cada doctor es un violador de la ley de Dios. Cada enfermera está desafiando al Todopoderoso y cada hospital es una casa de rebelión contra Dios en vez de ser una casa de piedad. Y además, si es la voluntad de Dios que algunos estén enfermos, entonces sería un pecado si los enfermos desearan sanarse, en vista de que debemos aceptar la voluntad de Dios más que todo. En vista de que Jesús invirtió 3 años en sanar a todos los enfermos y adoloridos que venían a Él, nos da base bíblica para concluir que las enfermedades no son la voluntad de Dios. Si fuera al contrario, ¿por qué llevó Jesús nuestras dolencias y enfermedades? Mateo 8:17. ¿Por qué llevó Él nuestros pecados en su cuerpo y fue azotado por nuestros males? Primera de Pedro 2:24. ¿Pagaría Jesús el precio por nuestra rebelión, por el cual somos libres, si fuese como se alega que el Padre desea que nosotros seamos sujetos a las enfermedades y dolencias y pecados? ¿Acaso no están de acuerdo el Padre y el Hijo en el plan eterno del Evangelio de misericordia? La Biblia enseña claramente que las enfermedades vinieron como consecuencia de la caída del hombre, cuando el hombre se rebeló abiertamente contra la palabra de Dios. Así pecando, las enfermedades fueron la pena impuesta por este pecado. Si el hombre nunca hubiera pecado, las enfermedades jamás hubieran tocado su cuerpo. Dios creó al hombre fuerte y sano. Este fue el plan perfecto de Dios que tuvo para con el hombre. El hombre y Dios gozaban de la íntima comunión, hasta que el pecado separó al hombre de Dios y colocó al hombre bajo el dominio de Satanás y le hizo al hombre la víctima y esclavo de él. Pero el Nuevo Testamento declara que Cristo nos ha redimido o nos compró de Satanás. Gálatas 3:13. Pablo declara que por Cristo hemos recibido la reconciliación. Romanos 5:11. La comunión que Adán y Eva gozaron al principio nos ha sido restaurada a nosotros por el último Adán, Cristo, a través de lo que se llama la expiación. Todo el poder de Satanás es quitado de nosotros por Cristo, puesto que hemos sido restaurados y hechos uno con Dios por medio de Él. Todo el pecado y enfermedad con que Satanás nos había hecho cargar han sido llevados por Cristo nuestro sustituto. Primera de Pedro 2:24, Mateo 8:17, y hemos sido librados. Estoy seguro que en vista de todo su sacrificio, no podemos persistir en creer que Dios desea que se enferme ninguno de los adoradores de Cristo, pues todos han sido redimidos por Cristo. Segundo, que Dios a veces obra su plan en nuestras vidas por medio de las enfermedades. En respuesta a esta tradición, sugiero la pregunta siguiente: ¿acaso desea Dios obrar en nuestras vidas a través del pecado? Viendo que ambas cosas, el pecado y la enfermedad, están en la misma categoría, traídas a la humanidad por el mismo diablo, ¿no sería razonable concluir que si Dios desea perfeccionar su plan en algunas vidas por medio de las enfermedades, que también Dios desearía perfeccionar su plan glorioso en algunas vidas por medio del pecado? Si Dios deseara usar algunos de los recursos de Satanás para perfeccionar su plan en nuestras vidas, entonces, ¿no querría Él seleccionar el pecado así como la enfermedad para lograr su propósito? Dado que el Nuevo Testamento explica en detalle el modo que Dios trata con sus hijos bajo el pacto de la gracia, nos maravillamos al notar que no hay ni un caso donde Jesús puso sus manos sobre alguna dama hermosa diciéndole: hija, sé ciega,
Y por tu ceguera que mi Padre te ha enviado, aprende la lección de la paciencia y de la obediencia que mi Padre desea que aprendas. ¿Hay acaso alguno donde un hombre vino al maestro por su sanidad, a quien en lugar de sanarle Jesús le dijo: Hijo, sé fiel en tu prueba, porque la vara de mi Padre es sobre ti, y cuando Él haya acabado de enseñarte tu lección, Él me enviará a sanarte? No, no, mi hermano, 1000 veces no, nunca aconteció tal caso. Entonces, ¿no es meramente una tradición decir tales cosas a los que sufren enfermedades, etcétera? El pecado tanto como la enfermedad son igualmente detestables a la vista de Dios. Cristo Jesús vino como el Redentor y Libertador de ambos. Ambos, los pecados y las enfermedades, fueron llevados por nuestro eterno sustituto. Ahora somos libres de ambos. Isaías 53, 4 y 5. En todos los casos en la Biblia, Jesús perdonó los pecados y sanó las enfermedades. No se olvide usted que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Hebreos 13, 8. Aunque haya muchas tradiciones contrarias. Los ancianos pueden cambiar, pero Jesús y su manera de tratar con el hombre nunca varían. Él es eterno. Su palabra permanece para siempre. Ella promete liberación y libertad a todos los que solo creen hoy. Tercera tradición, que no es la voluntad de Dios sanar a todos los enfermos. A todos los que aceptan esta bien propagada tradición que no es bíblica, quiero llamarles la atención a las Escrituras. Le siguió mucha gente y sanaba a todos. Mateo 12:15. Cuando le conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y les rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Mateo 14, 35, 36. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Lucas 6, 19. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8, 16, 17. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Lucas 4, 40. Véase Hechos 5, 15, 16. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hebreos 10:38. Si Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, Hebreos 13:8, como Pablo declaró por el Espíritu Santo, entonces estoy seguro de que Él sanará a todos los que vendan a Él hoy día por la curación divina. La curación divina era para todos en aquel entonces. Jesús era tan liberal con su poder sanador como lo era con su perdón. Jesús sanaba a los enfermos tan libremente como perdonaba a los pecadores. Es un hecho que hay más casos en la Biblia en donde Jesús sanó a los enfermos que casos en donde Jesús perdonó los pecados. Si Cristo en su bondad daba esta mayor bendición, el perdón de pecados, ¿no nos daría el menor bendición la salud del cuerpo, también de buena voluntad? Si por Jesús Dios sanaba a los más malos en aquel entonces, ¿no sanaría por él hasta el mismo extremo hoy día? Si Dios hizo milagros en sus hijos que creían en aquel entonces, ¿no haría lo mismo hoy? Si Él no lo hiciera, entonces Él es un Dios que fue y no el Dios que es. Estoy muy gozoso al repetir lo que Dios dijo por Malaquías: Yo Jehová no cambio. Malaquías 3:16. Pablo dijo:
Si Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, en Hebreos 13:8, y este mismo Jesús es quien habló a Juan en Patmos diciendo: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si Dios no quisiera sanar a todos los enfermos, entonces seguramente no quisiera salvar a todos los pecadores, porque todos los pecadores y todas las enfermedades fueron llevadas por Cristo en el Calvario. Que Dios desea salvar a todos los pecadores es probado por la Escritura que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a toda persona en el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Y el profeta Isaías, quien nos dio un retrato tan claro del sacrificio del Calvario, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4 y 5. La redención que Cristo proveyó fue para todos, o no fue para nadie. Para Dios no hay acepción de personas. Todos los que fueron mordidos por las serpientes en el desierto, si miraban a la serpiente de bronce, vivían. Números 21:8. Y así es ahora. Todos los que miren a Cristo se sanarán. Juan 3:14 y 15. Esto es, cualquiera y todos los que creyeren. Dios dijo que si hacemos acepción de personas, pecamos. ¿Cree usted que Dios violaría su propia ley? Nunca. Todos somos considerados iguales. Los padres a veces muestran favoritismo para con sus hijos, pero no es así con nuestro Padre Celestial. Al cumplir el mismo requisito, recibimos la misma recompensa. A los que dicen: yo no sé si Dios quiere sanar a todos o no, yo les digo: ¿de qué otro modo puede Dios probar su voluntad si no es en que nos ama y desea librarnos, porque dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda? La gente que busca recibir una revelación especial por el Espíritu para así probar la voluntad de Dios para ellos, están rehusando aceptar la escena del Calvario como evidencia palpable del amor eterno que Dios hacía a ellos. Punto número 4. Que la oración por los enfermos y los que sufren debe siempre incluir la frase «si tú quieres». Al mostrar que esta propagada tradición no es bíblica, quisiera hacerle una sencilla y simple pregunta primeramente. ¿Dónde se halló tal idea como esta? ¿Que no sería la voluntad de Dios sanar a todos los enfermos? Ciertamente esa teoría no puede hallar base en las Sagradas Escrituras. ¿Acaso dijo Jesús alguna vez, si tú quieres, Padre? Nunca. ¿Acaso alguno de los apóstoles cuando ministraban a los enfermos en alguna ocasión añadieron la frase, si tú quieres, Padre? Ninguno. Sería muy bíblico enseñarles a los inconversos, a los atados por el pecado, a quienes se arrodillan para recibir salvación, si Dios quiere. Esa frase sería un insulto directo a la escena del Calvario, la cual fue la mayor prueba de que Dios anhela y desea salvar al mundo del pecado. Él mostró su voluntad en este asunto al dar a su Hijo Cristo Jesús para morir por el mundo. Aún así, Él mostró su voluntad hacia nuestras enfermedades, al permitir que su Hijo sufriera los cruentos dolores de aquel azote por cuyas heridas fuimos curados. Primera de Pedro 2:24. La Iglesia Episcopal tiene registrado que se ha declarado que desde el momento que Cristo fue hecho la revelación directa de la voluntad del Padre hacia el hombre, y como Él anduvo sanando a todos los enfermos, la Iglesia
no orará por los enfermos con esa frase destruyente de la fe, si tú quieres. A muchas personas, al preguntarles si creen que Dios desea sanarles, nos responden que no saben. Siempre les preguntamos, ¿desea Dios cumplir sus promesas? Y se quedan sin lugar a dudar, seguro siempre que Dios guardará su promesa. Sin embargo, es evidente que los tales no han leído la palabra de Dios suficientemente para descubrir que Dios ha convenido, esto es, que ha hecho un compromiso de sanar a todos los que vengan a Él creyendo. Entonces decimos, cuando Dios dijo, yo soy Jehová tu sanador, en Éxodo 15:26, el tú incluye a usted, créalo y será sano. La fe sencilla no es ni más ni menos que creer que Dios hará exactamente lo que Él en su palabra ha dicho que haría. Por eso, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Investigue lo que Dios ha prometido. Entonces, la fe es meramente el creer que Dios cumplirá su promesa. Un hábil escritor dice que el modo que Dios usa para tratar con sus hijos es darles de la Biblia una promesa definitiva y entonces cumplir esa promesa cuando y donde quiera se produzca fe. El único caso registrado en el Antiguo Testamento en el cual alguien se maravillaba de que Jesús quería sanarle fue el leproso que añadió aquella frase de poca fe a su súplica para la sanidad. Si quieres, puedes sanarme. Marcos 1:40. A quien Jesús, movido de compasión, respondió al instante, quiero, sé limpio. Versículo 41. El quiero de Jesús canceló por completo el dicho si tú quieres de aquel leproso, y no tan solo el dicho de él, sino también el de cualquier otro en este mundo que añadiera a su súplica por sanidad el dicho si tú quieres. Es imposible pedir con fe sólida que sea curado mientras haya un si tú quieres incluido en la oración. Dios desea sanar a todos los que vengan a Él aceptando el sacrificio de su Hijo Jesús por sus pecados y enfermedades. Punto número 5. ¿Qué podemos traer mayor gloria a Dios permaneciendo en nuestras enfermedades de lo que podemos traerle siendo divinamente sanados por su poder? Al contestar esta tradición que no es bíblica, quisiera citarle el incidente de una dama que estaba moribunda de cáncer. Su único hijo no era salvo, y ella pensó que quizás Dios sería glorificado a través de su enfermedad y salvaría a su hijo. El hermano que le ministraba contestó, bien, pidámosle a Dios que le dé 3 cánceres más, para que 3 más de sus hijos sean salvos. Esto causó que la dama viera cómo Satanás le había mentido. Oraron por su curación. El cáncer fue curado y el hijo fue salvado. Cuando le preguntaron al hijo qué había causado rendirse a Jesús, él contestó que no era el cáncer, sino el poder sanador de Dios. No, Dios no es glorificado a través de las enfermedades que permanecen en usted. Dios es glorificado cuando miramos a su Hijo, nuestro sustituto y redentor, y somos curados por su poder. Comunidades enteras se han vuelto a Jehová a través del milagroso poder de Dios, mientras hay muy pocos, si hay acaso alguno, que se han vuelto a Él a través de las enfermedades alojadas en los cuerpos de los hijos de Dios. Un siervo del Señor dice así: un ministro sincero, pero no era iluminado, a menudo se hincaba al lado del lecho de algún enfermo sufriendo de artritis o cáncer o cualquiera otra enfermedad peligrosa y oraba así: Señor, siendo que en tu providencia amorosa tú has visto apropiado el herir con tu mano y así afligir a nuestra querida hermana, dale fortaleza y paciencia para soportar esta aflicción. Esto él hacía en vez de obedecer el sencillo mandamiento de ungir cualquiera que esté enfermo en la iglesia y hacer la oración de fe para su curación, que menciona Santiago capítulo 5 versículo 14. El método que Juan Wesley dijo ser el único proceso para sanarse en la iglesia hasta que este método de curarse
se perdió por la incredulidad. Si la teología moderna de estos que enseñan que Dios desea que algunos de sus adoradores permanezcan enfermos para su gloria es cierta, entonces Jesús, durante su ministerio terrenal, nunca vaciló en usurpar toda la gloria del Padre que necesitaba para sanar a todos los enfermos en las calles de Jerusalén. Y Pablo también usurpó todo el poder necesario al sanar a todos los enfermos en la isla de Melita. Muchos sostienen que hoy día Dios aflige aún a los obedientes porque les ama, así haciendo las enfermedades regalos de amor de nuestro Padre Celestial. Si esto fuera cierto, ¿por qué los que sufren de cáncer no piden por un instante tal bendición para sí mismos y también que Dios les bendiga a su esposa, a sus hijos, a su padre, a su madre y a sus vecinos con cánceres? Dios llamó a las enfermedades maldiciones. Léase Deuteronomio 28, 15 al 22. Jesús las llamó ligadura. Esto en Lucas 13, 12 al 16. Y el Espíritu Santo las llamó opresiones. En Hechos 10, 38. Ninguna clase